Yo soy la viuda de la que habla la Biblia. Pueden leer mi historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué aprendieron de esta historia verídica? ¿Cómo pueden aplicar esta historia en su propia vida? Cuando Eliseo vino a ayudarme, él me preguntó qué era lo que yo tenía. ¿Pueden enumerar algunas de las cosas que ustedes poseen que Dios les ha dado? Permítame que les cuente qué fue lo que yo aprendí de esta experiencia. Dios quiere que cada uno reconozca lo que ya tiene y se lo agradezca. Él nos ha dado algo a todos nosotros y Él quiere que usemos ese algo para proveernos lo que necesitamos y para ayudar al prójimo. Dios quiere que todos vivamos en comunidad para que estemos dispuestos a ayudarnos mutuamente en tiempos de necesidad. No debemos olvidar la importancia de tener una buena reputación y ser respetados en la comunidad. Dios quiere que evitemos las deudas, porque pueden llevarnos a una vida de esclavitud. A veces, Dios nos permite que pidamos prestado a nuestros amigos para proveernos lo que necesitamos, pero siempre debemos devolver lo prestado, como yo devolví las vasijas a mis vecinos. Dios proveyó más aceite por medio de un milagro, pero Él también espera que nosotros trabajemos. Yo tuve que ir al mercado a trabajar y vender para poder suplir mis necesidades. Por último, a menudo Dios provee más de lo que necesitamos para que podamos vivir de lo que queda después de pagar nuestras deudas. Hay muchísimas más cosas sobre el dinero que Dios quiere que aprendamos. El viaje continúa en la siguiente interesante historia. La historia continúa el tercer domingo de este mes. Salmo 127, versículo 1 al 2. Si usted por favor viene hoy por primera vez, levante su mano para prestarle una Biblia, por favor. Si usted hoy viene por primera vez, allá atrás, Andresito, atrás. Allá. ¿Hay alguna otra persona que necesite Biblia por acá? ¿Allí? Bueno, y aquellas personas que nos están visitando o que ya hacen parte de la iglesia, pero que venían de otra iglesia y utilizaban otra versión de la Biblia, en Casa sobre la Roca nosotros aquí utilizamos la Nueva Versión Internacional. Cambia el lenguaje, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Una Biblia con un mensaje actual para un público latinoamericano. Salmo 127, versículo 1 al 2, lo vamos a leer todos juntos en congregación. Por favor, que se escuchen sus voces, porque a Dios le encanta que se escuche nuestra voz. Salmo 127, versículo 1 y 2, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Padre, gracias. Gracias porque hoy te invitamos a que tú edifiques nuestra casa, para no ser albañiles que trabajamos en vano. Señor, que tú cuides la ciudad, Señor, para que los guardias no pierdan el tiempo, Señor, y que nosotros podamos tener una vida reposada, Señor, entendiendo que tenemos unas prioridades que cumplir, donde tú eres lo primero en nuestra vida. En Cristo Jesús, amén y amén. El título de la predicación de hoy tiene que ver con el trabajo, castigo o bendición. Hay personas que todavía creen que el trabajo es un castigo. Eso no es cierto, o que es una maldición. Un día, Condorito, ¿alguien sabe? ¿Quién no sabe quién era Condorito? De pronto los de estas generaciones actuales, ¿quién es Condorito? Por favor, papá, explíquele a su hijo quién era Condorito, quién es Condorito. Creo que volvieron a salir al mercado las revistas de Condorito. Condorito se iba a lanzar a la alcaldía de su ciudad y entonces elaboró un plan de gobierno, y en una manifestación pública él expresó sus promesas a aquellos que aspiraba a que fueran sus votantes y les dijo: les prometo educación. Y todo el mundo, ¡wow! Les prometo vivienda. No, ¡wow! Les prometo bienestar. ¡Wow!
les prometo trabajo, y todo el mundo empezó a silbarlo, a chiflar y le tiraron tomates. Vivimos en una sociedad latinoamericana donde hay muchas personas que ven el trabajo como una maldición y no les gusta trabajar. Otros trabajan excesivamente. Por ejemplo, en una sociedad como la sociedad venezolana, no voy a hablar de política, simplemente voy a enunciar algo que me parece importante que tiene que ver con el tema de hoy. En un gobierno como el gobierno de nuestro país vecino, donde se cambió de un gobierno democrático y está en vías a que sea una dictadura, como es un país que solo se ha dedicado a producir petróleo y no produce nada más, entonces a las personas de escasos recursos le regalaron la casa, le regalan el mercado, le dan la provisión todos los días. Entonces la gente ya no quiere trabajar. Como pasó en alguna oportunidad en vísperas del terremoto, y 2 años después la gente se acostumbró a recibir, y ya a la gente le salía mejor negocio no trabajar si les llegaba la comida a la casa que trabajar. Pero Dios bendice el trabajo. Amén. Las sociedades más organizadas son sociedades donde la gente trabaja de manera disciplinada, donde la gente percibe unos ingresos y donde la gente también descansa, porque todo tiene que tener un debido equilibrio. Entonces, todos somos o hemos sido víctimas del celular, de la agenda, del internet, de la gastritis por el estrés, producto del trabajo. La sociedad actual está tan enferma que para muchos su prioridad es el trabajo. No trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. Y entonces la familia pasa a un segundo plano. La recreación sana pasa a un segundo plano. El deporte, y ni se diga, Dios de último. Y pasa muchas veces, y esta iglesia no es la excepción, en donde hay personas que en algún momento no han tenido trabajo, hemos orado por ellos para que consigan un trabajo, mientras están sin trabajo, muy juiciosos en la iglesia, cumpliendo con todo, sirviendo al Señor, consiguen un trabajo, perciben unos ingresos y no los volvemos a ver. Y les preguntamos, ¿y por qué no has vuelto a la iglesia? Y dicen, porque es que ya no me queda tiempo, tengo mucho trabajo. Y entonces pasa como la historia real del paletero, del señor que venía a una iglesia, que era muy cumplido con sus deberes como cristiano, venía a servir a las mesas, ayudaba a arreglar la iglesia con toda su familia, madrugaba, llegaba temprano a los servicios, siempre participaba en las diferentes actividades, y el pastor y toda la comunidad estaban orando para que este hombre pudiera conseguir un trabajo estable, porque no tenía trabajo. Y resulta que se pudo descubrir que este era un hombre con una facultad impresionante para vender, y vio que a través de un carro de paletas podía suplir las necesidades de su hogar. Empezó a trabajar, y como era tan bueno con lo que hacía, no solamente tuvo un carro, sino que tuvo 2, 3, 4, 5, después tuvo toda una cuadrilla de carros de paletas, inundó la ciudad con paletas. Todo el mundo quería comprar sus paletas, y de un momento a otro este hombre no volvió a la iglesia, ni él ni su familia. El pastor lo llamó, lo abordó y él dijo: pastor, estoy muy ocupado, el domingo es el único día que me queda para descansar, por lo tanto por eso no puedo volver a la iglesia. El pastor le dijo: por favor, recíbeme en tu casa y yo te quiero ir a visitar. Le dijo: pastor, yo lo espero. El pastor salió de su servicio el domingo y fue a visitarlo. Estaban todos en la casa, estrenando televisor, una casa muy bonita, habían comprado un carro, habían suplido todas sus necesidades, hasta le sobraba, y se había vuelto un empresario de las paletas, generador de empleo. Y entonces el pastor volvió y lo abordó y le dijo: no has vuelto a la iglesia, te hemos extrañado. Y él dijo: pastor, ya no nos queda tiempo. Vivimos tan ocupados y tenemos tanto que resolver que decidimos el domingo quedarnos en la casa. Entonces el pastor lo invitó a este hombre que se pusiera de pie y llamó a toda la familia, los tomó de las manos, y el pastor le dijo: ¿me permiten, yo oro? Y dijo: claro. Y el pastor entonces oró y dijo: Señor, yo te pido que tú le quites la bendición a esta familia, porque si cuando ellos tenían necesidades ellos estaban cerca a ti, y ahora que todos
está sido suplido, se alejaron de ti, es preferible que estén como estaban antes. Desde luego, soltó las manos, pero eso muchas veces ocurre en las iglesias cristianas. La gente busca a Dios en medio de la necesidad y Dios se volvió el Dios bombero, porque cuando estamos bien no necesitamos a Dios, pero cuando estamos mal llamemos al bombero para que nos resuelva lo que nos pasa. Y eso no debería ser nuestro proceder. Amén. Entonces, la sociedad actual está tan enferma que para muchos su prioridad es el trabajo. No trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. Laboradictos, adictos al trabajo. Y quiero decirles algo y tómenlo como algo que Dios les quiere decir hoy específicamente a cada uno de los que estamos aquí. Quien descuida su familia por el trabajo y quien descuida las cosas de Dios por su trabajo, corre el riesgo de perder a su familia y de perder su trabajo. Vuelvo a decírselo. Quien descuida su familia por el trabajo y descuida las cosas de Dios por el trabajo, corre el riesgo de perder su familia y de perder su trabajo. La psicología moderna ha demostrado que la adicción al trabajo puede llegar a ser más destructivo que las drogas y el alcohol. Hoy vemos adolescentes embarazadas antes de casarse, jóvenes metidos en el alcohol y en la droga, porque los papás viven tan ocupados con su trabajo que no tienen tiempo para ellos. Y finalmente, son los padres los últimos en darse cuenta de las crisis que viven sus hijos, porque viven tan ocupados en su trabajo que se olvidaron de su prioridad. Entonces, las Escrituras nos instan a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero hay personas que en vez de amar a Dios, aman su trabajo más que a Dios. Y eso se llama idolatría. Y Dios es un Dios celoso. Dígale al que tiene a su lado, Dios es celoso. ¿Qué significa que Dios sea celoso? Que Dios no reemplaza su lugar con nadie. Y se constituye idolatría todo aquello que ocupe el lugar de Dios, aquello que usted ama con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente y con todas sus fuerzas, diferente a Dios, termina siendo un objeto de idolatría. Y vamos a ver 4 puntos rápidamente y ustedes estén bien atentos a lo que Dios les quiere decir, porque hay un equilibrio en todo. Hay que trabajar, pero hay que descansar. Amén. Nadie tiene por qué sentirse avergonzado por el trabajo, porque el trabajo dignifica al ser humano. Y aquellas personas que tienen habilidades y tienen dones y talentos que tal vez no son muy reconocidos dentro de la sociedad, también su labor es importante y es valiosa y es un medio para Dios proveer para sus necesidades. Amén. Primero, Dios reposó. La Biblia nos enseña que Dios fue el primer trabajador, pero también Dios fue el primero en descansar. Porque si nosotros miramos en Génesis, ¿qué pasó en Génesis? Dios creó todo lo que existe, capítulo 1 y capítulo 2. Y al 7º día Dios descansó. ¿Necesitaba Dios descansar? Pregunto. No, Él es autosuficiente, Él es todopoderoso, no necesitaba descansar, pero Él santificó el 7º día, lo bendijo y descansó. ¿Para qué? Para aquellos que somos la creación más importante y más valiosa de Él, que somos nosotros, podamos sacar un día para descansar. Jesús le dijo a los fariseos, el Padre trabaja y yo también trabajo. El trabajo fue algo instituido por Dios, por lo tanto el trabajo es una bendición. Diga, el trabajo es una bendición. Si usted hoy tiene trabajo y no está muy contento con su trabajo, cuidado. Cuide su trabajo.
Cambien su actitud, tenga contentamiento y bendiga ese lugar donde usted trabaja. Porque la Biblia dice que la bendición de los justos es la que enaltece la ciudad. Y lo que hace agradable su trabajo no es su ambiente de trabajo, sino usted que marca la diferencia en el lugar donde usted trabaja. Porque usted es una persona que es luz y la luz hace que las tinieblas desaparezcan. Y si tenemos un contentamiento con lo que hacemos, pues desde luego no quedarnos con la actitud de me tocó seguir viviendo así, no. Usted puede aspirar a otra cosa mejor, pero sea fiel en lo que está haciendo hoy y Dios concederá los deseos de su corazón en un futuro. Pero muchas personas quieren no ser fieles con el trabajo que tienen y quieren que Dios los bendiga en lo mucho. Primero hay que ser fiel en lo poco para que seamos puestos sobre lo mucho. Tenemos que ser leales con lo poco, buenos administradores con lo poco, administrar lo que tenemos para que Dios nos pueda dar mucho. Diga, el que no es fiel en lo poco, Dios no lo puede poner sobre lo mucho. Entonces, el trabajo es una bendición. Ore por su trabajo, dele gracias a Dios todos los días por su trabajo. Y aquellos que no tienen trabajo se podrán dar cuenta de que lo que les estoy diciendo es verdad o no. El trabajo es una bendición. Amén. Porque cuando uno no tiene trabajo y llegan los recibos y uno no tiene con qué suplir esos recibos, ahí es donde uno valora lo que tuvo y que tal vez en algún momento específico no valoró. Segundo, el trabajo no es castigo, como pretenden algunos creyendo que el trabajo es una maldición. Entonces, influenciados por la canción del negrito del batey, a mí me llaman el negrito del batey, porque trabajo para mí es un enemigo. Pues, el trabajo solo se lo dejo al buey. ¿Qué más? ¿Ah? Entonces, el trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. Antes de que el hombre fuera creado, dentro de los planes de Dios estaba que el hombre trabajara. Y vámonos por favor para Génesis capítulo 2, versículo 5. Entonces, lo que vamos a leer, lo vamos a leer antes de la caída, antes de que Dios, o antes, mejor dicho, antes de que el hombre cayera por el pecado y fuera destituido y las condiciones cambiaran para su vida. Dios ya había instituido el trabajo. Dice el capítulo 2, versículo 5, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. O sea, Dios creó lo que existe, perfecto, pero aún no había creado al hombre para que el hombre cultivara eso que Dios había creado para el hombre. Entonces, antes de que Adán fuera creado, ya Dios tenía redactado su contrato de trabajo con las condiciones. Porque a Dios ama que nosotros trabajemos. Amén. Porque el trabajo es una bendición. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, ahí más adelantico, viene la caída, el ser humano peca. ¿Y qué ocurre? Capítulo 3, versículo 17 al 19, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Paremos allí. Dios maldice no el trabajo ni las manos del que trabaja, ni los dones ni los talentos. ¿Dios qué maldice? Maldice la tierra. Maldice la tierra. Dice, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Antes de la caída el trabajo era placentero. La tierra producía por sí misma y el hombre lo único que tenía que hacer era cultivarla, limpiarla. Pero a partir de este momento las cosas cambian. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente.
hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque al polvo eres y al polvo volverás. Entonces, con respecto al trabajo, muchas personas, haciendo alusión al cuento de Condorito ahorita, que dijo trabajo y lo cogieron a tomates. Muchas personas hoy en día, y la iglesia no es la excepción, y las personas de la iglesia no son la excepción, hay personas que oran por una estabilidad laboral, y oran por eso, y cuenten con nuestras oraciones para apoyarlos. Pero cuando una persona cristiana ha tenido tantos trabajos, y los trabajos han sido por tan corto tiempo, y en la mayoría de los casos la persona sale mal de su trabajo, el problema no es el trabajo, el problema es ¿quién? El trabajador. Y yo a veces he escuchado personas que dicen, no, es que yo no contrato gente cristiana porque esa gente cristiana llega tarde, esa gente cristiana es incumplida, esa gente cristiana no va a trabajar y no avisa. Y yo le digo, perdóneme lo que le voy a decir, pero si ese que usted dice ser cristiano y llega tarde y no avisa, y incumple y ha defraudado, ese no es un verdadero cristiano. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener como cristianos claras es que el trabajo es una bendición. Y si usted es un cristiano, usted tiene que ser el primero que llegue a trabajar. Y no esté pegado del reloj mirando a ver a qué horas va a salir, a qué horas son las 12 para salir corriendo. Desde las 11:30 hasta así. No. Habrán momentos en que usted va a tener que quedarse un poco más. Desde luego que no sea todo el tiempo, porque entonces hay algo que no está bien. Yo me acuerdo, yo tenía un jefe de quien aprendí muchísimo y siempre lo recuerdo porque fue un hombre muy sabio que me aportó mucho para mi formación como pastor y mi formación profesional. Y en alguna oportunidad me pidió un informe y yo no se lo pude entregar a tiempo. Y le dije, y me llamó, pero no me llamó a regañarme, sino simplemente me preguntó. Y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, he estado muy ocupado y no he podido terminarle su informe. Entonces me dijo, si estás muy ocupado, pásame la lista de todas las funciones que tienes, porque si es necesario ponerte otra persona para que te ayude, lo vamos a hacer. Y si es por cuestión de desorden en el manejo del tiempo, entonces ya no es que necesites una persona, sino que eres tú que no estás siendo efectivo en lo que estás haciendo. Entonces, hay que reflexionar. Cuando estas cosas ocurren y la gente no tiene una estabilidad laboral, ¿qué tiene que hacer la gente? Examinarse a sí mismos. He sido orgulloso, soy una persona inestable, me falta sujeción a la autoridad, me falta trabajar en mi carácter en el tema de la lealtad, o tal vez soy una persona que no tengo contentamiento y por eso finalmente no solamente me aburro en los trabajos, sino que como las cosas se transmiten y se perciben, entonces como no vivo contento, eso se percibe y las personas no viven contentas conmigo. Dígale al que tiene a su lado, hay que tener contentamiento. Hay que tener contentamiento. Y muchas personas hoy en día, envidiosas, les da rabia por aquellos que ganan más, o porque aspiran a mejores salarios, y les da rabia, pero no se dan cuenta que mientras usted estaba durmiendo hasta tarde, o viendo televisión y novelas por la noche, esa persona que hoy se gana más y tiene un mejor trabajo que usted, estaba estudiando, estaba trasnochando y estaba capacitándose. Entonces no podemos tampoco ser injustos. Y si por alguna razón hoy no tienes trabajo, bendice también ese tiempo, porque ese es un tiempo tal vez en donde puedes descansar y hacer otras actividades y compartir más con tu familia, y tal vez hacer otras actividades que tú puedes hacer y manejar tu tiempo y percibir unos ingresos. Entonces,
no hay que deprimirse porque no se tiene trabajo. Digamos, no hay que deprimirnos por no tener trabajo. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Cambiar. Ay, pastor, es que como usted sí tiene trabajo, por eso usted puede decir eso. No. Yo también en algún momento no tuve trabajo y me tocó asumir una actitud de contentamiento y finalmente hacer lo que tenía que hacer, alabar a Dios en las buenas y alabar a Dios también en las dificultades, porque finalmente la provisión mía no depende de mí, la provisión mía depende de Dios. Que Dios me permite trabajar para suplir mis necesidades es otra cosa. ¿Amén? ¿Queda eso claro o no? Entonces, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengamos cuidado con la pereza. Tengamos cuidado con la pereza, porque la pereza es enemiga del trabajo. Tercero, el descanso es un mandamiento. El descanso es un mandamiento, no es opcional, no es sugerencia, es una orden del Creador. En los 10 mandamientos, en el capítulo 20, el versículo 8 al 11, Dios instituyó como un mandamiento a través de la ley de Dios, el decálogo. Él consagró un día a la semana para que usted y yo descansemos. Y vamos a leer Éxodo 20, versículo 8 al 11, que dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Hay personas que trabajan 6 días y el séptimo se llevan trabajo para la casa. Yo también lo hice en alguna oportunidad. Y no descansaba. Y me enfermé. Acuérdate del sábado para consagrarlos. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Nosotros, cerca de la casa donde vivimos, hay un negocio de arepas, que es un negocio de arepas impresionante, porque el señor dueño de ese negocio empezó vendiendo arepas en la calle. Plan Nación le exigió que debía alquilar un local, alquiló un local, y ese señor es un señor que Dios lo bendice impresionante. Pero ¿saben qué es lo que más me sorprende de este hombre? Que el domingo no abre su negocio. Él podría, algunos lo hacen, ¿no? Descansan el domingo los dueños y ponen a los empleados a trabajar el domingo. Y yo tengo que decirle, porque yo tengo mis sospechas y yo creo que este hombre es cristiano, ¿sí? Desde luego, si usted en su trabajo tiene que trabajar el domingo, busque otro día para descansar. No estoy diciendo que entonces, si usted tiene su trabajo y obligatoriamente tiene que trabajar el domingo, por ejemplo en el caso mío, entonces ¿yo qué hago? Yo busco otro día para poder descansar. Para poder descansar. No le voy a decir que deje su trabajo, no. Usted lo que tiene que hacer es cumplir lo que Dios dice. Por ejemplo, para los islámicos el día de reposo es el viernes, para los judíos es el sábado, para los cristianos es el domingo. ¿Cierto? El día del Señor, ¿sí? Y el día de reposo. Pero, vuelvo y lo digo, si usted trabaja y tiene necesariamente que trabajar el domingo porque usted tiene un negocio, porque usted tiene una actividad, porque usted trabaja en el comercio, entonces usted lo que tiene que hacer disciplinadamente es escoger otro día de la semana para descansar, para reposar. Dice entonces, los judíos lo llamaron el Sabbat, nosotros lo llamamos el día del Señor. Dios es perfecto,
porque aún hasta la naturaleza tiene que descansar. Por ejemplo, aquellas personas que saben sobre agronomía o ingeniería, bueno, sí, agronomía o la que tiene que ver con alimentos y todas estas cosas, saben que es necesario, a veces se siembran productos y son productos muy agrestes que dañan la tierra. Y a veces hay tierras que se han dañado y se vuelven tierras áridas porque son tierras que nunca descansan. Pero Dios es perfecto, porque aún Dios instituyó que la tierra debía descansar. Y dice en Levítico 25, 3 al 7, yo se los voy a leer, dice: durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos, pero llegado al 7º año la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos ni podarás tus viñas, no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Dios es perfecto. Desde luego, hay algunas sociedades desarrolladas donde la gente tiene años sabáticos. Es decir, trabajan mucho un tiempo, la gente ahorra y dedican años sabáticos para estudiar, para viajar, para hacer otras actividades. Desde luego nosotros somos una sociedad donde no sería prudente hacer eso, ¿cierto? Imaginen el año sabático, entonces todo el mundo deja de trabajar. Por eso se instituyó en Occidente que el hombre debe reposar laboralmente y tiene vacaciones una vez al año. Un día de descanso y vacaciones una vez al año. El reposo es para toda la sociedad. Dios instituyó también el año del jubileo, que fue instituido durante 49 años, la gente producía, trabajaba, y en el año 50 se le perdonaban las deudas a todas las personas. Y es impresionante, porque si usted sabe un poco de finanzas y puede estudiar un poco cómo ha funcionado la economía durante todos estos años, cada 50 años hay una crisis en la economía del mundo. Desde luego tiene que ver seguramente por el manejo de cómo el sistema financiero maneja la economía, ¿cierto? Pero como Dios lo instituyó, según la Biblia, en la ley de Moisés había el año 50 era un año donde a la gente se le perdonaban las deudas. Por eso dice la Biblia que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es del Señor. Los esclavos eran liberados, aquel que tenía deudas con otra persona, su deuda era perdonada y las cosas funcionaban muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de los que servimos al Señor tiempo completo, hay una manera del diablo trabajar en nosotros, y es que si el diablo no nos puede afectar en la parte moral, o no nos puede afectar en el ámbito del manejo del dinero, entonces ¿qué hace el diablo? Nos pone muchas actividades, entramos en un activismo desenfrenado, nos llenamos de cosas, trabajamos más de la cuenta, abandonamos nuestras familias, vivimos cansados y dejamos de ser efectivos para el propósito de Dios en esta tierra. Entonces, cuando usted esté cansado, usted esté desanimado, cuando usted esté afligido, que usted diga no, que usted empiece a pensar en la iglesia, no en lo que hago en mi ministerio, ¿usted qué tiene que hacer? Haga un alto en el camino, descanse, tómese un reposo, levante la mano, pero que ese reposo le sirva a usted para descansar, para estar tranquilo y para retomar de nuevo con todas las fuerzas eso que usted estaba haciendo antes. Elías es un ejemplo de eso, y vámonos para Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 al 4, en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 19, un trabajo especial requiere un reposo especial. Por ejemplo, hay actividades, en Estados Unidos las personas que manejan camiones creo que trabajan una semana y descansan otra.
Y aquellas personas que tienen actividades específicas en las sociedades desarrolladas, ese trabajo específico, que son trabajos muy arduos, dan un descanso un poco mayor por el desgaste que ocasiona. Primera de Reyes 19, versículo 3 al 4, el profeta Elías se había enfrentado con 850 profetas de Baal. Habían pasado una cosa sobrenatural que Dios había hecho, y la esposa del rey Acab había amenazado a Elías con matarlo. Elías estaba cansado, estaba afligido, y mire lo que pasa, versículo 3 y 4, dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, y dejó allí su criado, y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Durmió. Después, ¿qué hizo? Comió y volvió a dormir. Y después, ¿qué hizo? Comió y continuó su viaje. Hay gente que en medio de la crisis de su trabajo, o de su llamado, o de las presiones de la vida, entonces quieren quedarse descansando toda la vida. No, Dios bendice el trabajo. Diga: Dios bendice el trabajo. Entonces usted va a decir conmigo lo siguiente, que me encanta esto. Espera un momentico. Ahorita se lo dice. Diga conmigo: el que trabaja se cansa. El que se cansa, descansa. Nuevamente: el que trabaja se cansa, y quien se cansa, descansa. Sentido común. Entonces hay que recobrar fuerzas para seguir adelante con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mire, es triste decirlo, pero se dice que el índice más alto de personas que se suicidan está en personas pensionadas, porque psicológicamente esas personas llegan a una edad donde reciben una pensión y ya no tienen actividad, y viene un pensamiento a la mente de creerse personas que ya no sirven para nada. Eso no es cierto. En la Biblia no existe el retiro. Porque si vemos la Biblia, a los 40 años Moisés se fue al desierto, a los 80 se devolvió nuevamente al desierto y sacó al pueblo de Israel. Noé fue llamado por Dios siendo ya una persona de edad avanzada. El mismo Abraham. Y son edades de hoy. No es que, eso es simbólico, no. Para Dios siempre vamos a ser personas útiles. Qué bendición. Yo me pongo a pensar, el día que yo me pensione, no es que yo me compre una silla mecedora, me pongo una cobija en las piernas y me pongo a... No, olvídese, yo me pensiono es para hacer cosas que tal vez yo no he hecho ahorita, y para hacer actividades. Yo imagino el pastor aquí como los expresidentes de Colombia, metiendo la nariz en lo que no debe meter la nariz. A mí me gustaría seguir sirviendo, tal vez de voluntario del hogar, allá Libardo y yo con un bastoncito Libardo y yo pensionados con un bastoncito, y Libardo y yo diciendo: eso que el Señor viene, mire, eso no ha venido, y todo. Pero sí, o sea, la gente sigue siendo útil, no importa los años que tengan. Entonces, cuarto punto: la vagancia es pecado. Esto me encanta. La vagancia es pecado.
Cuando Pablo habla acerca de la venida del Señor, nos insta a estar ocupados. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Y hay personas que no les gusta trabajar y vienen y le dicen al pastor, pastor, estoy sin hacer nada, póngame a hacer algo. Ocúpeme. ¿Por qué no me dicen, pastor, estoy sin hacer nada y yo como voluntario quiero pintar las paredes? Porque es que Dios no llama a los vagos. Dios llama es a la gente ocupada. Si usted mira a todos los discípulos, ¿qué estaban haciendo los discípulos cuando fueron llamados? ¿Qué estaba haciendo Pedro, Andrés y Jacobo? ¿Qué estaban haciendo? Pescando. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía Aquila y Priscila? Construían casas. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Era una persona estudiosa que hacía parte del Sanedrín, estaba trabajando y Dios lo llamó. Porque Dios no llama a los capacitados, sino que Dios capacita a los llamados. Dígale, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Cuando yo vine a trabajar a la iglesia, yo no vine a trabajar a la iglesia porque yo no tenía nada más que hacer. Yo vine a trabajar a la iglesia y yo trabajaba en un banco y trabajaba de lunes a sábado y me ponían a trabajar el domingo, y un día yo levanté la mano, pedí permiso y fui el único que me dieron permiso para yo no ir a trabajar el domingo. Porque Dios pelea por nosotros y cuando le damos la prioridad a Dios, Dios permite que nos den permiso. Entonces, la vagancia es pecado. Vámonos para Proverbios 24, versículo 30 al 34. Proverbios 24, 30 al 34. Proverbios 24, 30 al 34. Nuestros hijos hay que enseñarles a trabajar. Desde luego, de acuerdo a su edad, que de pronto no nos demande el vecino porque estamos nosotros de acuerdo a sus capacidades. Una manera de enseñarles a trabajar es usted póngale tareas en la casa. Y si Dios se lo pone en el corazón, retribúyale esa labor. Porque es una manera de ellos empezar a percibir el tema de que el esfuerzo trae una recompensa, la actividad trae una recompensa. Dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Proverbios 24, capítulo 30 al 34. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Colosenses 2:16, lo voy a leer. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Lo que se me olvidó decirles con respecto al Señor de las arepas es que ese Señor no abre el domingo y ese Señor no da abasto vendiendo arepas el resto de la semana. Hay muchas personas que no descansan y personas que trabajan en el comercio que no descansan por temor a que si descansan un día, ese día van a dejar de vender. Dejen de vender un día, no importa. Usted obedézcale a Dios y Dios va a hacer que el resto de los días usted venda lo que no vendió ese día que cerró. Porque cuando usted y yo somos obedientes al Señor, el Señor nos bendice. Amén. Entonces, tener claro que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre por causa del día de reposo, según palabras de Jesús. Entonces quiero que repita conmigo nuevamente. ¿Quién? Se me olvidó. El que trabaja, descansa. No. El que trabaja se cansa. Y el que se cansa, no, descansa. Exactamente. Bueno,
Con respecto al sueño, leíamos al comienzo que el Señor es el que da el sueño a sus amados. El sueño es sagrado, ¿cierto? ¿A quién le molesta que lo despierten cuando está dormido? Y es natural. Hay personas que para ellas el sueño, cuando mi esposa está como alegando mucho, yo digo, váyase a dormir, váyase a dormir, váyase a dormir, descanse, descanse. No, no le vamos a hacer bulla a la mamá. Ya sabemos que eso es así. No es, las mujeres, yo no sé si todas son iguales, pero mi esposa es una mujer incansable. Pero como es incansable, a veces se pone mal genio. Yo cuando la veo así le digo, está cansada, la mando a dormir, ¿cierto? Entonces, a veces la falta de descanso nos puede volver gente irritable. Gente irritable. Yo he tenido dificultades con el sueño, a Dios gracias, ya lo he podido superar un poco. Pero voy a contarles anécdotas, que las conté en el primer servicio, que de pronto a ustedes también les puede pasar. Yo tenía, cuando mis hijas estaban pequeñas, no sé si pasa lo mismo en aquellos hogares de ustedes que tienen hijos, que a veces los hijos pelean, o solamente son las mías. Oscar, ¿las de ustedes también? O sea, el normal, o sea, el mío es normal. Ah, gracias a Dios, yo estaba preocupado, yo creí que yo era el único. A veces peleaban, ¿sí? Y el papá estaba dormido y no dejaban dormir. ¿También pasa en el hogar de ustedes? O uno se acostaba a dormir y se levantaban a las 4 de la mañana y le abren el ojo a uno así. ¿Ah? Sí, a mirar a ver si era que estaba dormido o se estaba haciendo el dormir. Entonces, como yo tenía muchas dificultades con el sueño y esto estaba afectando mucho la salud, entonces mi esposa muy amablemente dijo, bueno, vamos a cuidarle el sueño le voy a cuidar el sueño a mi esposo y las niñas tengan cuidado. Entonces era inevitable, yo me acostaba a dormir y las niñas se ponían a pelear. Mi esposa se acostaba al lado mío, se quedaba dormida, las niñas se ponían a pelear, entonces mi esposa se levantaba brava porque las niñas la habían despertado y habían despertado al papá, y mi esposa empezaba, dejen dormir al papá. Yo me levantaba. Tengo muchas anécdotas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante respetarle el descanso a la gente. Debemos respetar. Hay mujeres que les da rabia cuando su esposo está dormido y está descansando y empiezan a pegarle con la escoba. ¡Ta! Bueno, si su esposo es un perezoso y no trabaja, pues eso sí hágalo, péguele a la cama y quítele las tablas para cuando se tire, ¡pum! No, mentira, no haga eso. Pero si está descansando, déjelo descansar. Y si su esposa está descansando, déjela descansar, cuídele el sueño. Y hay gente muy legalista que entonces aún hasta el día festivo levanta a los hijos a las 5:30 de la mañana. Déjelo dormir, y si se quiere dormir hasta las 12, que duerma hasta las 12. Eso no tiene nada de malo. Y si usted tiene hijos adolescentes, esos hijos adolescentes, como parte de su desarrollo, son hijos que necesitan dormir, viven con sueño a toda hora. Ojo, una cosa es el sueño y otra cosa es acolitar la pereza. Y eso quiero que quede bien claro. Entonces, entendiendo que el reposo se debe entender como un cambio de rutina. Practicar un deporte, salir de paseo, ver una película, quedarse en casa, comer bien, salir en familia, entre otras cosas que se puedan hacer. Ay, pastor, es que a mí me gusta quedarme en la casa y no bañarme. No se bañe. Es que nos encanta quedarnos en la cama hasta las 12 del día y que nos lleven el desayuno. Si eso le parece, si eso hace parte de su descanso, no lo deje hacer, eso no es pecado. Eso no es pecado. Ay, que nos encanta ver televisión todos en la cama, todos empijamados, oliendo a sudor. No importa, eso no es pecado. No nos gusta recibir visitas el día de descanso, no las reciba. No las reciba, eso no es pecado.
pero hay que sacar tiempo para descansar, para cambiar la rutina, porque entonces la vida se nos va, se nos pierde la esperanza, se van los hijos, se acaba nuestro trabajo y llegamos a una vida en donde reflexionamos y decimos: ¿por qué no me quedé hasta más tarde? ¿Por qué no dormí un poco más? ¿Por qué no saqué tiempo para esto? Y que eso no nos pase, porque entonces vamos a terminar la vida frustrados. Jesús nos enseña que Él tenía tiempo para descansar. Cuando fue donde la mujer samaritana, sus discípulos se fueron por comida y Él se quedó a descansar. Aún cuando tenía hambre y estaba cansado, se iba a Betania, donde unos amigos, a descansar. Vivía una vida reposada en medio de tanta actividad, porque hay tiempo para todo. Diga conmigo: hay tiempo para todo. Así como hay tiempo para trabajar y hay que metérsela toda al trabajo, con empeño, con dedicación, también hay tiempo para descansar. Todo tiene un equilibrio y nosotros tenemos que ser disciplinados. Así como somos tan disciplinados para trabajar, también tenemos que ser disciplinados para descansar. Hay que propiciar tiempos en la mesa para compartir en familia, desayunar juntos, comer juntos. Esos son tiempos que se deben propiciar. Llega un momento en que los hijos crecen y usted dice: es que yo a mis hijos ya ni los veo, almuerzan en el colegio, llegan tarde, yo tengo que ir a trabajar, por la mañana se levantan más temprano, ya no tenemos tiempo para estar en familia. Puede que no tenga tiempo por la rutina de las actividades, pero hay que propiciar esos tiempos. Los sábados, los domingos. Si es difícil desayunar en familia, entonces almuercen en familia. Si es difícil desayunar o almorzar, entonces coman en familia. Ese tiempo de comer en familia es un tiempo de enseñarle a usted principios a sus hijos, de enseñarles buenos modales, de contar historias, de reírse, de levantar los platos y después sacar unas cartas y ponerse a jugar en la mesa o charlar. Esos son espacios que no se pueden perder. Y por último, Mateo 11, 28 al 30, y con esto terminamos, querida iglesia. Mateo 11, 28 al 30. Pero a veces ocurre algo. Estamos tan atareados de actividades, tenemos tantos compromisos, tenemos cosas que cubrir, y aún estando en inactividad, estamos pensando en esas cosas. No estamos descansando verdaderamente. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar nosotros? Que el verdadero descanso, usted y yo, solo lo podemos tener en el Señor. Amén. Porque puede que usted esté en inactividad o esté en la playa más hermosa, pero si usted no se desconecta de lo que tiene que hacer y no entiende que hay un tiempo para todo, entonces usted va a ser una persona que aún en la actividad va a seguir cansado. Mateo 11, 28 al 30, y vamos a leerlo todos juntos. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús es quien nos da el verdadero descanso. Y yo felicito a las madres cabezas de hogar que trabajan para sacar adelante a sus hijos. Y yo felicito a aquellas mujeres que trabajan y que tienen una capacidad de trabajo impresionante. Aquellas mujeres que trabajan medio tiempo. Y también felicito a aquellas mujeres que son madres, que son mamás, que Dios les ha provisto a sus esposos unos ingresos tales que pueden dedicarse a la casa, a criar sus hijos.
Eso también, no hay trabajo más hermoso que ese. Pero tengamos siempre presente que hay unas prioridades que cumplir y que hay que trabajar, pero también hay que descansar. Quien dedica su tiempo a su trabajo y se olvida de Dios y descuida a su familia, correrá el riesgo de perder su familia y de perder su trabajo y desde luego su propia vida. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por esta tarde preciosa que nos has regalado. Gracias por recordarnos cosas que habíamos olvidado. Y gracias por aquellas cosas que recibimos hoy por revelación de tu Espíritu a nuestra vida, que nos llevan a poder vivir mejor y tener un bienestar total, Señor. Gracias por el trabajo. Gracias porque a través del trabajo tú nos das la provisión para suplir todas nuestras necesidades. Gracias también por las veces en que no lo hemos tenido, pero igual tú siempre nos has provisto, Señor. Y Dios mío, perdónanos por las veces en que hemos hecho del trabajo nuestro Dios y hemos descuidado lo más importante y aún descuidado nuestra propia salud. Perdónanos, mi Dios, Señor, por no tener las prioridades claras o teniéndolas siendo personas desobedientes, Señor. Que podamos entender que lo más importante eres tú, es nuestra familia, y que también tenemos que cumplir con nuestras actividades con responsabilidad, teniendo claro que a quien servimos es a ti, mi Dios. Que no estamos para trabajar para darle un gusto a un jefe o a una persona que nos mire, porque tú siempre nos estás mirando, y que cuando hacemos las cosas para ti, de ti recibiremos la recompensa, tal cual como tú lo has prometido, Señor. Gracias, Dios del cielo, Señor, porque siempre habrá una recompensa para aquel que se esfuerza, para aquel que se disciplina, para aquel que paga un precio y anda una segunda milla, Señor. Gracias por eso, Dios, porque tú eres fiel y eres poderoso en Cristo Jesús. Amén y amén.